Saludos jóvenes, en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del abordaje del paciente con anemia. Ya sabemos definir anemia según la OMS, es un valor de hemoglobina menor de 13 gramos por decilitro en el varón, menor de 12 gramos por decilitro en la mujer y menor de 11 gramos por decilitro en la mujer embarazada. Ahora, ¿cómo clasificamos ese paciente que ya definí que tiene anemia? Hay dos maneras de clasificarlo. En base al tamaño de ese glóbulo rojo, ese es en base a la clasificación morfológica, y la otra manera es en base a la capacidad que tiene la médula ósea de responder o de corregir la anemia, y esto es evaluando el índice reticulocitario. Como pueden observar en esta diapositiva, hay múltiples causas de anemia. Y la clasificación morfológica y funcional o de respuesta medular de la médula nos ayuda precisamente a tratar de estratificar y de clasificar y de orientarnos en el momento del proceso diagnóstico. Observemos, por ejemplo, en este hemograma. En este hemograma de un paciente de 72 años, un masculino, sabemos que un masculino tiene que tener hemoglobina mayor de 13. En este caso, este paciente tiene hemoglobina de 7.3. Es un paciente que tiene anemia, hemoglobina menor de 13, un varón. La clasificación morfológica de este paciente se realiza en función del tamaño del glóbulo rojo. Y para ello observamos este índice que se conoce como BCM, volumen corpuscular medio. La clasificación morfológica de la anemia utiliza el BCM, volumen corpuscular medio, para clasificar la anemia en tres grandes grupos. Anemias con glóbulos rojos pequeños, es decir, microcítico, cuando este valor de BCM es menor de 80 femtolitros, normocítica cuando ese valor de BCM está entre 80 y 99, y macrocítica cuando ese valor de BCM es mayor de 100. Esa es la clasificación morfológica de la anemia. La otra manera de clasificarlo es en función de la respuesta medular evaluando los reticulocitos. Cuando calculamos el índice reticulocitario, que ahorita aprenderemos cómo se calcula, si este índice de producción de reticulocitos es mayor de 2%, entonces la médula responde. Esto se conoce como anemia regenerativa. Cuando este índice es menor de 2, la médula no está compensando la anemia y esto se conoce como anemia arregenerativa. Esta sería la clasificación morfológica de las anemias. Cuando el glóbulo rojo es pequeño se conoce como microcíticas y esto corresponde a un BCM menor de 80. Cuando es normocítica es cuando este BCM, volumen corpuscular medio, está entre 80 y 99. Y macrocítica cuando este BCM es mayor de 99, es decir, mayor de 100. Esta es la clasificación morfológica. ¿Y qué utilidad tiene esto? Bueno, la utilidad clínica está en función de posibilidades diagnósticas. Es decir, cuando yo tengo anemia con los glóbulos rojos pequeños, es decir, BCM microcítico, BCM menor de 80 femtolitros, estas son posibles diagnósticos, hay posibilidades diagnósticas. Aquí pudiese estar la deficiencia de hierro, anemia por deficiencia de hierro, la talasemia y la anemia de enfermedad crónica. Cuando los glóbulos rojos son grandes, es decir, son macrocíticos, el BCM es mayor de 100 femtolitros, tenemos estas posibilidades diagnósticas. Tenemos la anemia megaloblástica, que es la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Tenemos anemias hemolíticas. Tenemos anemia aplásica, síndrome mielodisplásico, hay hipotiroidismo, hepatopatías, algunos medicamentos. Y cuando el BCM está entre 80 y 99, es decir, normocítica, aquí entra un grupo de patologías conocidas principalmente como anemia de enfermedad crónica, que es la principal causa de la anemia con BCM normal entre 80 y 99, es decir, anemias normocíticas. Hay otro parámetro importante cuando evaluamos la anemia, que es el RDW o el ADE, amplitud de distribución de los eritrocitos. Cuando es mayor de 15, nos dice que esos glóbulos rojos del paciente que tiene anemia tiene una población de glóbulos rojos heterogéneos, es decir, normales, pequeños o normales o grandes. Este concepto se conoce como anisocitosis. Y es muy importante cuando interpretamos la anemia por deficiencia de hierro. Para producir un glóbulo rojo yo necesito hierro. La vida media de un glóbulo rojo son 120 días. Si la médula ósea tenía hierro, produce glóbulos rojos de tamaño normal, normocítico. Pero
si durante el tiempo de esa vida media de esos glóbulos rojos normales, que son 120 días, la médula se queda sin hierro, ahora produce glóbulos rojos pequeños. Y tengo en la sangre periférica glóbulos rojos de tamaño normal y glóbulos rojos de tamaño pequeño. Eso es heterogéneo. Es por ello que la anemia por deficiencia de hierro es por excelencia una anemia microcítica heterogénea. En cambio, las talasemias es una enfermedad congénita donde el glóbulo rojo siempre se produce de tamaño pequeño. En las talasemias nosotros tenemos una anemia de glóbulo rojo pequeño, es decir, BCM menor de 80, anemia microcítica, y la población es homogénea. Es homogénea porque es un problema genético. Siempre produce los glóbulos rojos de tamaño pequeño. La otra manera de clasificar la anemia es en función si la médula compensa o no compensa esa anemia. Y eso es evaluando el índice reticulocitario. Recuerden que cuando se producen los glóbulos rojos en la médula ósea produce un glóbulo rojo, requiere ciertos elementos. Requiere una célula, requiere hormona eritropoyetina, requiere hierro, vitamina B12 y ácido fólico. ¿Y cómo yo sé que la médula está produciendo glóbulos rojos? Bueno, evaluando la producción de reticulocitos. Y eso lo hacemos en función de un índice conocido como el índice reticulocitario. ¿Cómo se calcula el índice reticulocitario a grosso modo? Bueno, utilizando el hematocrito del paciente entre 45, que es el hematocrito normal, por el porcentaje de reticulocitos entre un índice de corrección en promedio 2. Si este índice me da mayor de 2%, la anemia es regenerativa, es decir, la médula está tratando de aumentar la producción para compensar la anemia. Si ese índice es menor de 2%, esa anemia es arregenerativa. Es decir, la médula le falta para poder producir glóbulos rojos que puedan compensar la anemia. ¿Cómo vemos eso en un hemograma? Analicemos acá. Este paciente tiene hemoglobina en 7.5. Si fuese un hombre o una mujer, tiene anemia. Yo quiero clasificarla en función al tamaño del glóbulo rojo, la clasificación morfológica. Bueno, veo el BCM. En este caso, el BCM es mayor de 100, que sería una anemia macrocítica. Al AD o la amplitud de distribución me mide la heterogenicidad. Si es mayor de 15, la población es heterogénea. En este caso, el AD es mayor de 15. Es una población heterogénea. Sería una anemia macrocítica heterogénea. Ahora quiero saber si la médula está tratando de compensar la anemia. Y para ello yo me voy a evaluar los reticulocitos. Aquí los reticulocitos están en 23%. Calculo mi índice reticulocitario. Sería hematocrito del paciente 22, entre el hematocrito normal, que sería 45, por el porcentaje de reti, que sería 23%, entre el índice de corrección aproximado, que sería un 2%. Esto me va a dar más de 2%. Es decir, que en este caso, este paciente que tiene anemia macrocítica heterogénea, esta anemia es regenerativa y la médula está tratando de compensar la anemia. En el caso de la derecha, tenemos un paciente que tiene hemoglobina en 10, es decir, tiene anemia, un BCM mayor de 100 es una anemia macrocítica, un AD menor de 15 es una anemia macrocítica homogénea, y observamos que los reticulocitos están en 1.41. Cuando yo calculo mi índice de producción reticulocitaria, esto me va a salir menor de 2%. Es decir, que en este caso de la derecha, este paciente no tiene una producción adecuada para compensar la anemia. En el caso de la izquierda es un paciente con un cuadro de anemia hemolítica y el lado de la derecha es un paciente que tiene deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, una anemia megaloblástica. Estos son los esbozos inicial, estimados estudiantes, del abordaje de la anemia en función del tamaño del glóbulo rojo y en función de la capacidad de la médula para compensar la anemia. Saludos.